Hay una salida para cada prueba. Si hay algo que algunos políticos han hecho para dañar el bienestar emocional del pueblo, es un trabajo intenso y continuado para desprestigiar y desvalorar el sentido de lo que es una promesa. Hoy algunos políticos prometen cosas y levantan ilusiones que pronto se incumplen, por lo que generan un sentimiento de desilusión, de sentirse engañados y de desconfianza. Algunos estudios y encuestas dicen que uno de los principales problemas de un país está en los políticos. La lectura de la palabra de Dios adquiere una dimensión totalmente diferente cuando entendemos lo poderosas que son las promesas de Dios y el efecto que tienen en nuestro modo de ser, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. La Biblia nos dice lo siguiente acerca de la naturaleza de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hoy vamos a ver la promesa de que hay una salida para cada prueba o tentación, por la cual puedes estar atravesando en este momento. Antes de entrar en el pasaje vamos a recordar brevemente qué es una promesa y por qué son tan importantes para nuestra vida. Una promesa bíblica es una declaración divina que compromete a Dios a realizar una acción específica, ya sea inmediata o escatológica, condicional o incondicional. Adquiere el valor de pacto. Hay promesas incondicionales donde Dios toma la iniciativa y la responsabilidad. Vemos, por ejemplo, el pacto con Noé en Génesis capítulo 9, verso 11, las promesas acerca del Mesías, como en Génesis capítulo 3, 15, y promesas sobre la segunda venida o del juicio final. También hay promesas que son condicionales, donde Dios promete actuar si el hombre se alinea con Él. Por ejemplo, las bendiciones a la obediencia que vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Hay promesas personales, como el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 3, versículo 2 o 3, o personales como al rey David o a muchos otros personajes bíblicos. También están las promesas colectivas como las que Dios les da a Israel. O en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, nos dice que Dios ama a todo el mundo y por eso ha dado a su Hijo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra o vemos algo muy importante de las promesas. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Las promesas de Dios producen en nosotros fe, confianza, esperanza, paz, consuelo, guía, visión, dirección, propósito, ánimo, fortaleza, seguridad, ilusión por el futuro, reducción de la ansiedad y el estrés, aumento de la resiliencia, paciencia, optimismo, mejora de la autoestima, fomentan la identidad, entre otras muchas cosas. Hoy vamos a ver una promesa en la carta a los Corintios que nos va a mostrar que hay una salida para cada prueba o tentación. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios que mostraban tensiones entre su nueva fe cristiana y las prácticas paganas de la ciudad de Corinto, que era conocida por su inmoralidad sexual, idolatría y vicios. En el capítulo 10 se enfoca en advertir a los creyentes en contra de esta idolatría, de la fornicación y de la murmuración, poniendo como ejemplo al pueblo de Dios que fue castigado en el Antiguo Testamento por estas cosas. De esta manera llegamos al versículo 13 que dice lo siguiente según la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La primera cosa que nos muestra es que las tentaciones o pruebas son algo que debemos esperar. Es algo común a todas las personas en todos los lugares y en todas las posiciones sociales. La Nueva Versión Internacional lo dice y lo expresa de la siguiente manera.
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. La palabra tentación o prueba es en griego peirasmos y aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a oír algo que el autor y comentarista John MacArthur hizo en sentido a este pasaje. El sentido básico de la tentación, peirasmos, es sencillamente el de probar y no tiene una connotación negativa, ya sea que se convierta en una prueba de rectitud y justicia o en un incentivo para el mal, depende de nuestra respuesta. Si lo resistimos en el poder de Dios, es una prueba que demuestra nuestra fidelidad. Si no la resistimos, se convierte en una incitación al pecado. La Biblia usa el término en ambos sentidos y creo que Pablo tiene aquí ambos significados en mente. El versículo 13 nos dice y resaltamos que Dios es fiel. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos dice el texto, Dios es fiel, digno de confianza y cumple sus promesas. Él no abandona a sus hijos en momentos de pruebas o tentación, sino que permanece presente y activo para ayudarles. Pero ¿cómo mostrará Dios su fidelidad? Nos promete que su fidelidad se mostrará de dos maneras. Primero, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, pondrá límites en las pruebas. Dios conoce perfectamente las capacidades y limitaciones de cada persona individualmente. Por lo tanto, cualquier tentación o dificultad que enfrentemos está dentro de lo que podemos manejar con su ayuda. Esto no implica que las pruebas no serán fáciles, sino que son soportables con la fortaleza que Dios provee. Otra característica de las pruebas es que tenemos una responsabilidad personal. Aunque Dios promete no permitir tentaciones más allá de lo que podamos resistir, esto no elimina la responsabilidad del creyente de confiar en Él, buscar su ayuda y elegir resistir el pecado. La fidelidad de Dios nos capacita, pero la decisión de resistir recae en la persona. El segundo punto donde Dios mostrará su fidelidad está en lo que hemos leído, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La Biblia en la versión Kadosh dice el versículo de la siguiente manera. Ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente pueda sufrir. Y Yahvé puede ser confiado de no permitir ninguna tentación más allá de lo que puedan soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que puedan resistir. Las palabras griegas para salida se relacionan a la imagen de un desfiladero de montaña. Cuando un ejército de los enemigos rodeen al creyente, Dios le mostrará una vía de escape por un desfiladero en la montaña, un lugar estrecho. Y aquí podemos hacernos algunas preguntas. ¿Estás enfrentando problemas económicos? Dios te proveerá una salida. ¿Estás luchando con una prueba de enfermedad, dolor o sufrimiento? Dios te proveerá una salida, lo ha prometido. ¿Has perdido a un ser amado? ¿Has perdido la esperanza y estás ahogándote en el sufrimiento? Dios, en sus promesas, te proveerá una salida. ¿Las tribulaciones y los retos que enfrentas son demasiado grandes para ti? Dios te proveerá una salida, porque Dios lo ha prometido y no miente. La tentación, si no se le resiste, llega a ser irresistible. El mejor momento para establecer un récord en una carrera veloz es cuando se huye de la tentación, como lo hizo José. La mitad de los problemas de la vida son por decir sí demasiado rápido y no demasiado lento. Es más fácil rechazar el primer deseo que satisfacer todos los que le siguen cuando se les abre la puerta. La palabra de Dios es extraordinariamente animadora y esperanzadora. Dios nos dará una salida para cada prueba o para cada tentación. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Y las promesas de Dios son como el oxígeno para la vida. Te animamos a leer la Biblia y si no lo has hecho, te animamos a aceptar en tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Él, con su sacrificio en la cruz y con la resurrección, no solamente nos salvó, sino que selló las promesas de Dios. Quizás a lo largo de tu vida te has sentido desilusionado, quizás por padres, por profesores, por amigos, quizás por novio o novia, por muchas cosas. Pero hoy te animo a poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
que dijo lo siguiente en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, si tu vida está llena de desilusiones, ven a Jesús. Agárrate a esta promesa. Tu vida va a cambiar. Te dejamos meditando en esta palabra. Que Dios te bendiga, os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.